Si entraste este video es probablemente porque sos escritor o escritora y querés combatir el bendito bloqueo creativo. Y desde ya yo te voy avisando que vas a recibir probablemente uno de los peores consejos de escritura, pero que yo por lo menos no escuché antes, así que quédate. Uno a veces como escritor o como artista en general, porque creo que esto nos pasa en todos los ámbitos, nos bloqueamos totalmente y decimos, che, listo, esto que estoy haciendo no sirve, o no lo quiero hacer más, o no soy bueno para lo que hago, etcétera, etcétera, etcétera. Viene ahí el síndrome del impostor y nos pega un palazo en la nuca. Tiene lógica si uno se pone a pensarlo, porque ¿cómo me voy a divertir escribiendo mi novela si estoy tan estresada pensando en que no tenga huecos argumentales, en que los personajes estén bien justificados, en que se entienda por qué dije esto, por qué hice aquello, por qué tomé las elecciones que tomé, por qué mis personajes actúan de tal forma? Es realmente un estrés pensar en todo eso, por más que uno lo disfrute, por más que uno ame su historia, porque no quiere decir acá que uno no esté disfrutando el proceso o que no esté orgulloso del proceso o de todo lo que se construye. Pero, como en la gran mayoría, sino en todas las cosas que uno se propone, el proceso a veces se siente cuesta arriba y deja de ser divertido. Y uno se queda ahí simplemente porque seguís manteniendo esta idea de, bueno, che, en algún momento yo tengo que llegar, en algún momento tengo que terminar la novela, en algún momento tengo que editarla, en algún momento tengo que publicar el libro. Consejos para vencer el bloqueo de escritor. Hay tantos como escritores en el mundo. A todos nos sirven cosas distintas, todos tomamos decisiones diferentes, todos escuchamos también a mentores distintos, pero hay uno que yo particularmente creo que no escuché nunca, y si alguien lo escuchó, por favor, que me deje la fuente acá abajo, porque me parece que esa persona es un genio. Y esto es algo que a mí particularmente me sirvió para vencer los años de bloqueo escritor que tuve. Años. Y es tan simple como escribir fanfiction. Si hay alguien por ahí afuera que vive en un tarro y nunca leyó un fanfiction o no sabe lo que es un fanfiction, se lo cuento. El fanfiction viene de la palabra fan y la palabra ficción, que significa ficción. Esto significa que es una historia, un relato o algún tipo de medio, porque hay muchas formas de escribir fanfics, en la que una persona que es fan de algo lo transforma en otra cosa. Si tenés más o menos mi edad, que yo estoy ahí en los 27, es probable que hace 10 años, no, 15 años atrás, hayas pasado horas enteras en una plataforma con una W leyendo historias en las que te volvías novia de Harry Styles. Es probable que si estás en las comunidades lectoras de internet hayas escuchado hablar de libros como Alchemist, como, bueno, Cazadores de Sombras, que tiene también adaptaciones. Y hablando de Harry Styles, de After. Bueno, todos estos libros que hoy construyeron una comunidad enorme, que tienen adaptaciones, que todo el mundo leyó o está leyendo o en una época estuvo leyendo, fueron en algún momento un fanfiction. Y fanfiction hay de lo que vos te imagines. Ahora en época de mundial, no te sorprendas de encontrar fanfiction de los jugadores de la selección argentina. En pandemia se habían puesto muy de moda los fanfictions de Harry Potter, o sea, la gente agarraba el universo de Harry Potter que creó J.K. Rowling y se cansaban de escribir historias en las que Draco y Hermione estaban de novios, en las que Draco y Harry estaban de novios, en las que sus propios personajes, porque mucha gente crea personajes propios, en la que sus propios personajes iban y vivían en el universo de Harry Potter, y esto a veces se entremezcla con el canon que uno conoce y otras veces crea un universo completamente nuevo. ¿Quién puede escribir fanfiction? Cualquier persona, siempre y cuando vos no estés monetizando eso y vulnerando los derechos de autor de la obra original, entonces no hay ningún problema. Plataformas para escribir fanfiction también hay muchas. Volviendo a lo que dije al principio, ¿por qué me parece que escribir fanfiction es la mejor forma de liberarse del bloqueo escritor? Bueno, en primer lugar, porque ya existe el universo, ya existen los personajes, ya existe el lugar en el que posicionar la historia. Todo eso en lo que uno a veces como escritor se suele trabar, ya está construido. Muchas veces perdemos un montón de tiempo en cosas que pueden o no ser nimiedades, como por ejemplo el nombre de un personaje secundario. Otras veces perdemos mucho tiempo en, si escribís fantasía como yo, la construcción del mundo mágico, el sistema de magia, y eso es muy estresante. Y obviamente requiere un trabajo, no es que no hay que hacer ese trabajo, sí hay que hacerlo, pero
te priva muchas veces de descubrir la historia. Esos detalles de la magia, del mundo, de los personajes, de cualquier cosa, surgen en la escritura. Con el fanfiction no tenés estos problemas, porque vos ya tenés el universo y los personajes dados, y lo que tenés que hacer es construir o descubrir lo que tienen para contarte adentro de tu cabeza. Y esto no quiere decir que cualquier fanfiction que se escriba tenga que ser publicado o que tenga que después volverse un libro como tal y crear un universo a partir de eso. No, no necesariamente. Hay muchos fanfictions que están hechos para quedarse ahí y está perfecto que se queden ahí. De hecho, mucho de lo que yo escribí, si no todo, es muy poco probable que salga de AO3. Lo que tiene escribir este tipo de cosas es que te devuelve a la práctica, te devuelve a la hoja en blanco y le quita peso también a la hoja en blanco, porque vos decís como, no es tan grave. O sea, bueno, está bien. Voy a escribir que Harry y Draco se enamoran. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No pasa nada. Esto ni siquiera es mío. El fanfiction lo que hace es que uno como escritor vuelva a sentarse a escribir porque le parece divertida la idea y ya está. Para mí es re importante recuperar el disfrute de la actividad, porque es así como después surgen las ideas para arreglar lo que necesitamos arreglar en esa historia que nos tiene dando vueltas hace 7 años escribiendo el mismo libro y no le podemos poner apellido a la amiga de la protagonista. Por eso es que muchos fanfictions después se vuelven libros publicados. Y acá no voy a entrar en debate de si son buenos o no son buenos, si se populariza lo que tiene calidad o lo que no, porque no es lo que viene al caso, no es de lo que estamos hablando. Y de nuevo, no todos los fanfictions tienen que terminar en un libro publicado, de hecho, la gran mayoría no lo hace. Acá el punto es que como autores, a veces estamos buscando un montón el perfeccionismo y nos olvidamos de por qué empezamos a escribir. Empezamos a escribir porque teníamos algo para decir, teníamos algo para contar. Nos divertía leernos a nosotros mismos, nos divertía sentarnos a escribir y nos divierte a veces que nos lea el otro. Por eso queremos compartir lo que escribimos. Es un consejo que yo, que empecé escribiendo fanfics de Niall Horan y tú a los 12 años, la verdad disfruto mucho y dentro de todo me sirve genuinamente. Es más, les voy a contar que mientras estaba escribiendo el primer borrador de mi novela, Proyecto Elementos, en un momento me sentí un poco bloqueada y yo había dicho que no iba a trabajar en nada más que en esa novela mientras estuviera escribiendo ese borrador. Pero un día me desperté y empecé a scrollear, no me acuerdo si fue en Reels o en TikTok, podemos decir que era TikTok, y me aparecieron edits de un ship que a mí me gusta mucho, de un anime, y ahí fue cuando me surgió la idea para un fanfic. En esa idea para un fanfic se me ocurre una idea para escribir algo propio. Es como nació este proyecto de acá. Y sí, obviamente ahora tengo que sentarme a escribirlo y tengo que trabajar en eso. Obviamente tengo que construir algo nuevo, pero las bases estaban, la idea estuvo ahí gracias a que se me ocurrió un fanfic de estos personajes que ahora yo tengo que construir adentro de mi propio mundo. Pero más allá de si te surgen o no te surgen ideas, uno como escritor o como artista o como lo que sea sabe que la práctica hace al maestro. Y la escritura de estas historias en las que no tenés que pensar tanto vos en la construcción, sino simplemente en descubrir lo que está pasando, te permite practicar, 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 practicar. Y es más, si a ese fanfiction que escribiste te tomas el tiempo de corregirlo, también te ayuda a practicar la corrección que después vas a tener que hacer sobre tu propia historia. Y es más, si a ese fanfiction te animás a publicarlo en alguna plataforma, ya sea AO3, Wattpad, Twitter, en mi caso he publicado mucho en Twitter, y 1,5 millones de plataformas que hay en todos lados, también aprendes a exponerte a la crítica, que si vos querés ser un autor publicado, es algo a lo que sin lugar a dudas te vas a exponer y no a todo el mundo le va a gustar lo que escribís y está bien. Y tengo una cosita más para decir, pero antes suscríbete a mi canal y seguime en mis redes sociales. Cuando digo que escribir fanfiction es el mejor y el peor consejo, es porque también tiene un lado B. Lleva mucho tiempo a veces escribir un fanfic y si te animás a publicarlo, puede ser que si se hace conocido, la gente te empiece a exigir y pedir que escribas más y más y más y más. Y eso al principio está muy bueno, te hace sentir bien, pero puedes sumarle presión a algo que debería ser divertido y que a vos debería servirte para reconectar con la actividad de la escritura y no para sentirte más presionado todavía. Entonces, por ahí también hay que saber gestionar hasta dónde sí y hasta dónde no, cuándo ponerle un límite, cuándo deja de ser divertido y cuando deja de ser divertido ya no te sirve más. Y de nuevo, consejos para combatir el bloqueo creativo hay en todos lados. Así que gracias por haber visto el video.